Hola, estamos acá en Candenomics, este ciclo de charlas que estamos inaugurando un poco con la necesidad que hay en esta angustia que nos atraviesa de este mundo que parece que todo el tiempo se va a ir a la chota y no se va. Y seguimos acá y seguimos vivos y seguimos respirando, pero cada vez con peores condiciones de vida y con un malestar más grande. Y la idea, obviamente, no es resolver eso en una hora de una conversación, pero sí pensar alternativas, salidas, reflexiones que tengan que ver con esta actualidad que nos atraviesa y con tratar de pensar qué es ese mundo mejor, cómo llegamos a ese mundo mejor, si existe ese mundo mejor. Así que en esta primera edición tengo el gusto, el placer, el honor de charlar con Mario Santucho, que es un sociólogo que no trabaja de sociólogo, pero que le ha dado su formación y es el director de la revista Crisis. Así que estoy muy contenta de iniciar este ciclo de conversaciones, porque creo que la revista Crisis también nos invita a eso, ¿no? A sentarnos. Es una revista papel donde te sentás. Yo me siento generalmente los domingos con un matecito y te pones a leer sobre cuestiones que hacen más a la estructura del mundo, a veces internacionales, a veces de acá, a veces del sector de energía, a veces más coyunturales, pero creo que la invitación es un poco eso. Y acá la idea es que charlemos de cómo vemos a la Argentina, de cómo vemos a la Argentina en este mundo, en este momento, en 2024. Bueno, Cande, ante todo, para mí el honor es mío de que sea invitado acá y inaugurar el ciclo es toda una responsabilidad, todo un desafío, diría yo. Así que gracias. Bueno, Argentina en este mundo, me parece que estamos en uno de los peores momentos, creo yo, de- para pensar esta relación o esta inscripción o esta inserción. Eh, por un lado, obviamente, por el gobierno actual, que es una máquina de desarmar articulaciones que uno podría decir que son más o menos virtuosas, pero que son las que son, y que creo que sí, que luego de varios años, o un par de décadas por lo menos, uno podría decir de construcción de un horizonte determinado, que no era tampoco que deseable, pero Sí, que se fue armando, ¿no? Sobre todo con esta idea en cierto momento fuerte, a principio de siglo, de recuperación de lazos con el sur, ¿no? Me parece. Con Brasil, regional, sobre todo el énfasis regional en cierto momento. Bueno, todo eso está haciendo, y también con el sur, digo, con China, con los países del sudeste asiático, qué sé yo. Todo eso me parece que este gobierno lo está dinamitando a una velocidad acelerada. Todos los vínculos intensos, importantes de Argentina hoy están siendo dinamitados eh, por el gobierno actual de ultraderecha, ¿no? En nombre de algo que además no es para nada claro de qué puede ser. Eso en un plano, ¿no? En el más inmediato de la política exterior del gobierno. Ahora, yo creo que también si uno mira un poco más allá, creo que la situación de Argentina también es de un deterioro grande, y ya no solo por este gobierno, no tan coyuntural solo, ¿no? claro. Uno puede ver un retroceso grande de Argentina en muchos ¿Lo ves planos. desde la pospandemia, digamos, o lo ves desde antes? Y yo creo que desde antes también. No sé, uno piensa en cosas como la capacidad eh, la importancia de Argentina en la región, por Claro, ejemplo, y el retroceso ha sido muy grande, ¿no? claro. Respecto de Brasil, respecto de Colombia. Antes tenía un protagonismo mucho mayor Argentina a nivel regional de Sudamérica, a nivel latinoamericano también, y me da la sensación de que cada vez más marginal. Claro. Tanto en, qué sé yo, uno podría decir en el PBI, Sí, los los índices indicadores que te económicos. importan a vos, pero también uno podría decirlo en términos de otra cosa, ¿no? De qué sé yo, educacionalmente, en la potencia cultural. Hace poco estuve en México cuando fue las elecciones y hicimos una entrevista, estuvimos conversando con Paco Ignacio Taibo, que es el director del Fondo de Cultura Económica hoy, de la editorial estatal. Y él recordaba, ¿no? Eso también, el vínculo entre México y Argentina por un lado en cierto momento, pero también la competencia en un momento entre México y Argentina Claro. por el cine, por la escritura, por la literatura, por ver cuál de los países era mayor potencia. Y yo creo que hoy Argentina está, salvo en el fútbol,
Claro. Bueno, ahí hay que celebrar. Sí. ¿Y eso lo ves como desde los 90, ponele? Porque siento que estás hablando de cambios estructurales de la Argentina, que por ahí el punto de inflexión que serían los 90, como todo el proceso neoliberal. Y sí, podría ser el 90, también podría ser la dictadura, ¿no? Claro, Uno podría también decir que es la dictadura. Digamos, la periodización más general es ya a partir de los 70, sí, un retroceso consistente y permanente, ¿no? claro. Eh, Hasta los 60 incluso uno siempre se dice con Frondizi, con ese desarrollismo incluso militar, de Sí, Onganía, uno puede ver que había como un proyecto de país ahí más o menos con industrialización, sí. a partir de yo creo de la dictadura empieza un proceso de retroceso respecto del cual el kirchnerismo puede haber sido un pequeño respingo, digamos, pero nada que interrumpiera, creo yo, ese... Se me abren varias preguntas porque, por un lado, pienso como este quiebre que sucede en la dictadura, que tiene que ver no solo con los horrores de la dictadura, sino también con el programa económico que llevó adelante y por el cual hizo esos errores, esos horrores. Y pienso, tipo, ¿ves similaridades entre ese programa de la dictadura y lo de ahora, de Javier Milei? Sí, sí, ni Más hablar. allá de lo simbólico de Villarroel vicepresidenta, ¿no? No, no, ni hablar a nivel económico, a Sí, nivel de inserción en el mercado mundial, a nivel de imaginario, creo yo. Creo que hay una continuidad muy clara entre, bueno, ellos lo marcan muy bien, ¿no? O sea, liberalismo de fines del siglo XIX como su sí. horizonte, su utopía, digamos, reaccionaria, la dictadura, el menemismo, y ahora hay un hilo ahí muy claro, desregulación, neoliberalismo. Ahora, volviendo un poco a la pregunta original, creo que también uno podría trazar, para salir de esta lógica tan estatalista también, o nacional en términos más tradicionales, y a mí me parece también que puede ser interesante mirar cómo resuena Argentina en el mundo desde otros planos, que son, por ejemplo, la capacidad de iluminar o de sintonizar con movimientos Claro. emancipadores, con cosas disruptivas. Eh, bueno, y ahí uno podría decir que Argentina vuelve a estar de alguna forma Mm, en un plano que es, ¿cómo puedo decir? O sea, yo creo que hoy Milei significa a nivel internacional todo lo contrario de lo que nosotros quisiéramos, pero significa de todas maneras algo así como una anomalía argentina que siempre está presente, ¿no? Yo me acuerdo cuando en el 2001, mm, del cual mi generación fue un poco sí, protagonista, que fue muy importante cómo irrumpió Argentina en esto que después fue como la promesa de emergencia del sur como un lugar importante de vuelta en el mundo, ¿no? Después de los no alineados en cierto momento, bueno, el sur volvió a ser referencia y Argentina talló ahí con una singularidad muy interesante, el 2001, la insurrección popular, tirar abajo los gobiernos, derrotar al neoliberalismo en la calle, todo un movimiento de nuevo tipo, las asambleas, sí. los scratches, toda una cosa como que fue muy... influenció mucho, creo yo, en el mundo. Antes habían sido las madres, había sido el movimiento de derechos humanos, había sido también como una cosa... Bueno, yo creo que hoy, paradójicamente, Sí. también está resonando con fuerza, pero en nombre de una ultraderecha eh, Sí, o sea, como que ellos zarpada. son los que están resonando, digamos, los que están Exacto. marcando la cancha al resto de los movimientos más libertarios, neoliberales, no sé, ultraderecha del resto del mundo. Y Sí, eso es terrible, o sea, en términos de personas que queremos un mundo mejor, sería una derrota importante. sí, sí. Eh, es una derrota. O sea, yo quiero ver también siempre como... A ver, a mí me parece que yo personalmente pienso que la normalidad no es deseable Bien. en este mundo capitalista. ¿Qué eh, sería la normalidad? la normalidad sería que las cosas funcionen bien. Ah, Como ok. que la utopía sería que las cosas funcionen. El famoso capitalismo en serio. Bien. A mí, cuando se impone la normalidad, se impone como una lógica de consumo expansiva, de que todo el mundo está contento porque está consumiendo, porque está... eh, Podría ser como el ciclo del kirchnerismo eso. sí, yo creo que eso a mí no me parece deseable, no me parece una imagen de felicidad en donde, porque siempre sabes que en realidad eso es muy mentiroso.
siempre sabes que la mayoría de la gente o sea, está siendo hiperexplotada, Claro. que todo lo que sabemos, digamos, que podríamos repasar. Entonces, yo siempre le doy mucho valor a lo disruptivo. Lo que aparece como ruptura de la normalidad, para mí, es algo que hay que mirar. O sea, y lamentablemente, como decís vos, hoy la disrupción viene de un lado horrible. Yo igual no estoy, o sea, estoy de acuerdo en lo disruptivo, pero para mí, o en mi lectura, en realidad esto es más como una reacción. Si yo veo qué es lo que une a toda la agenda de ultraderecha, no es necesariamente un programa económico, como podía ser en otros momentos. Yo veo a Trump, a Bolsonaro, a Meloni, y en realidad lo que comparten ellos son agendas mucho más proteccionistas y mucho más, sí, pensadas para un mundo más multipolar, un mundo más conflictivo, digamos, como una idea de volver a cerrarse y muy antiglobalización. Mm. Y Milei no es eso. En términos económicos es el RI, o sea, es como, bueno, tomá, yo te doy todo, te lo regalo, así, vení, trae dólares y llévate lo que necesites. Lo que los une es la agenda, ellos lo llaman anti-woke, o sea, anti-progresista, progresista en un mundo que vio un movimiento feminista muy importante en los últimos años, o sea, como un movimiento que nace como reacción a algo que se proponía ser profundamente revolucionario y que, bueno, evidentemente no se canalizó de una manera que concretara esos horizontes. Pero no sé, me cuesta regalarles que ellos son los disruptivos. Yo siento que son reaccionarios a algo disruptivo. Sí, es una buena discusión esa. Yo creo que la diferencia entre Milei y ellos y estos que nombraste, también hay que pensarlo, me parece, es una hipótesis, no estoy convencido, pero hay que pensar que siempre fue así. El liberalismo, la diferencia entre el liberalismo primermundista y el tercer mundo fue ese. Allá siempre son proteccionistas, Sí. imperiales o proteccionistas, digamos, en este caso, y acá siempre es la apertura. Pero yo creo, o sea, el punto es que el proyecto que hoy está entrando en crisis, Sí. está naufragando, y que a su vez está haciendo todo lo posible por no retroceder, es el proyecto de la globalización, que surgió en los 90, o sea, a partir del 89, de la caída, o sea, del fin de la Guerra Fría, y la promesa de una globalización neoliberal, capitalista, que implicaba esto como apertura de los Sí. mercados, integración de las cadenas productivas, financiarización al mango. Y a mí me da la impresión de que todo este universo de ultraderecha viene a... Claro, es una promesa de hipercapitalismo, no es una crítica a ese capitalismo, digamos, anticapitalista. Pero para mí viene a poner en crisis ese status quo que es el que se intenta imponer y el que ya fracasa. Es una reacción, creo yo, frente al fracaso de eso. Reaccionaria, o sea, ni hablar. Sí, sí, sí. No tengo ninguna duda de eso. Pero no lo pondría solo en términos... No creo que la contradicción sea solo en términos cultural o valórica. Creo que hay una disputa de proyectos materiales también, de acumulación, Sí. que puede ser similar a la que sucedió a principios del siglo XX, entre el fascismo y el liberalismo. Claro. Para mí la gran diferencia es que al principio del siglo XX hubo una confrontación entre modelos, uno podría decir 3 modelos, que eran por un lado el liberalismo, que también era hegemónico en ese momento, y el fascismo, que era una contestación del liberalismo reaccionaria, y había una tercera propuesta, que era el comunismo, que era digamos, la posibilidad de la socialización de los medios de producción, y eso es lo que está ausente hoy. Sí, y una propuesta muy concreta porque había un espacio en el mundo que lo estaba ejerciendo también. Para mí el drama es hoy. Ese es el drama de hoy. Pero ese drama sería ya desde la caída del muro de Berlín, digamos, un drama que venimos arrastrando. Sí, es un drama que venimos arrastrando desde la caída del muro de Berlín. A mí me parece que hubo una emergencia, una posibilidad, una promesa a principios de este siglo, fines del siglo pasado, que fue cierta contestación del liberalismo. Claro, después no se plasmó efectivamente en una sociedad concreta, en un país concreto.
Pero yo no, digamos, para hacer Sí, sí, sí. analogías muy rápidas, sí, pero qué sé yo creo que lo que pasó acá en el principio de siglo eh, puede tener una analogía con la Comuna de París, por ejemplo, en su momento, que fue rápidamente derrotada, que duró muy pocos días, Vos hablabas no en entonces del Argentina, ¿eh? estallido del 2001. Sí, en Argentina, pero fue un movimiento global. Eh, el zapatismo, como el surgimiento de una propuesta emancipadora Hmm, post-socialista. claro. A mí me parece que ese es el que se anunció ahí, que quedó como, de alguna forma, fue como una iluminación, un chispazo. Yo creo que quedó pendiente eso. Quedó pendiente. Quiero volver un poco a lo de Argentina. Más que nada como para pensar, hicimos estos paralelos entre la dictadura y el gobierno actual y el gobierno actual como representante de este movimiento disruptivo a nivel internacional, obviamente desde un lado reaccionario y conservador, pero disruptivo al fin. A mí hay algo que me vuela la cabeza y es que para instaurar el programa económico de la dictadura hizo falta la dictadura. O sea, Sí. como nada más y nada menos. Y ahora ganó por elecciones, digamos. No, ganó por elecciones democráticas, nadie duda de esas elecciones y de hecho mantiene hoy en día un apoyo. Como ¿qué reflexión te lleva a eso como sociólogo? Es duro. Hay una cosa que a mí me parece que se subestima, digamos, igual lo que vos decís es una pregunta difícil y compleja, o sea, y dura de asumir, pero también me parece importante llevar, o sea, traer a colación algo que siempre supimos y de alguna manera voluntariamente, viste, por esta de construir narrativas Sí. que de alguna manera nos den la razón, pusimos en un segundo plano. Y es que la dictadura, si bien fue una dictadura militar, si bien fue un golpe de Estado, tuvo bastante apoyo popular. Esto hay que saberlo. Y solamente se mantuvo porque tuvo un fuerte apoyo popular. Y también fue consecuencia de una degradación de un gobierno democrático Hmm. que todo el mundo sabía Sí, que no se sostenía. que no se sostenía más, que fue el último, ese peronismo, digamos, que terminó con Isabel Perón como presidenta en una... Entonces, a mí me parece que primero hay que ver que esa heterogeneidad es efectiva, pero eh, ahí también hubo cierto apoyo. Después pasó con el menemismo. El Hmm. menemismo tuvo un fuerte apoyo popular, sobre todo en bueno, se religió tranquilamente, de manera democrática, a pesar de que era un gobierno claramente antipopular. Entonces yo creo que esto no es tan, o sea, no es tan poco común. Para mí es muy difícil de pensar para la generación tuya, Claro. que no vivió ni el menemismo. Yo viví el final del menemismo. O sea, el 2001 lo recuerdo, para mí fue muy importante, pero tenía 10 años, Claro, 9 años. O sea, lo recuerdo como mi mamá yendo con la cacerola. claro. Entonces, pero no, claro, la plenitud del menemismo, cuando la gente lo votó, Claro, eh, eso yo ya... y que Menem era un poco, Menem lo hizo. sí, no, pero además era realmente tampoco le importaba nada, ¿no? O sea, como un poco, Daniel Jofra, que es un gran amigo, el dirigente aceitero, le hicimos una entrevista este año en la revista, y dijo una frase que fue fenomenal y que me recordó mucho el menemismo también, que es que este tipo caga con la puerta abierta. Claro. O sea, nos está cagando, pero lo hace con la puerta abierta y eso el menemismo también era un poco así, ¿viste? Entonces, eso no quita que igual lo de Milei es heavy, porque es más parecido a la dictadura, o es una mezcla entre menemismo y dictadura, ¿no? Menem ganó con la fuerza del peronismo, después traicionó, hizo Claro. un programa, pero después se religió, ya con un programa neoliberal. Pero un programa neoliberal exitoso, en cierto modo. Esta vez es duro. Lo que está pasando es inédito, es un nivel de ajuste fenomenal y, como vos decís, mantiene el apoyo popular. Eh, y a mí me parece que hay inevitablemente hay que checarlo al fracaso, al tremendo fracaso, a la crisis, yo creo, tremenda de una forma de la política que ya está, que la gente realmente Sí, desprecia. desprecia, y con razón, que es ese cinismo que tiene muchas gradaciones, pero que con estas últimas noticias de Alberto y todo lo demás, y ya llega a un punto, pero yo siento que es como la confirmación de algo que ya todo el mundo intuía, aunque no supiera
que golpeaba a Fabiola, Sí. aunque no supiera eso, todo el mundo ya lo sabía de alguna forma. Por un lado eso, y por otro lado yo creo que, de vuelta, insisto con esta capacidad disruptiva de Milei y con los aciertos que tiene. El tipo logró sintonizar con ese malestar y lo hace desde, ellos dicen, viste, la recuperación de la verdad, como, o sea, Yo siento que logra identificar bien esta cosa de mayorías silenciosas y él representa bien eso, porque lo que se le criticaba era como, bueno, es un tipo que es raro, que es sucio, que se viste mal, que como todo un montón de loco. cosas, que era como, bueno, lo contrario de lo que era Massa, que era el político profesional, impecable, con la familia perfecta, como todo impoluto, y que efectivamente la gente no se representa en esa figura que está todo bien y que es profesional y es todo perfecto y es pulcro y parece sacado de una máquina de lo que es un político, y ve al otro y ve algo que es más real. Sí. Porque es más real. Uno en la vida no ve Sergio Tomás Massa por la calle. Ve gente más rota, lo digo Exacto. como persona Sí, rota ni también. hablar, Digo, ni como hablar. gente que sí, que fue bulineada, que la pasó mal, que no entra bien en lo que debería ser, que no se casó, que no tuvo hijos, que la pasó las navidades solo, como Sí, que sí, tiene que sí. ver con algo de lo genuino en ese sufrimiento. Y que no la caretea, y que no la Claro. esconde eso. Igual yo creo que sí lo esconde, porque después vos ves sus imágenes y él en IA es rubio, ojos claros, musculoso. Entonces no sé qué tanto Sí, él entiende que representa. No sé, no lo sé. Ya es hay que meterme ver, mucho en pero la, es en la verdad mente que de él. es verdad que el ejemplo más claro de eso que decís es el debate presidencial, ¿no? En donde le pegó una paliza a Massa en los términos Sí, convencionales, pero sin embargo, sí, la no gente, cayó bien. no, la gente evidentemente no. Ahora, además de eso, a mí me parece que también hay que darse cuenta, por ejemplo, de que él rompió los parámetros previos que supuestamente todos los profesionales de la política tenían, y del análisis, y de los medios, y de Sí. la sociología, tenían, que es esta idea de, bueno, el candidato o la candidata que sabe, que, no sé, como representante, ¿no? La representación basada en una lógica autoridad dada por parámetros establecidos, por un status quo Hmm. que dice que es... eh, y este tipo con eso rompió. O sea, y lo hizo como yo creo que no lo ha hecho nadie hasta ahora. Yo le veo un valor a eso. O sea, por supuesto que todo el contenido de eso es detestable y es... o sea, yo creo que es mi enemigo. O sea, Claro, no tengo duda de que es el enemigo. A mí lo que me parece es que habla de los amigos. Habla de qué es lo que tenemos que construir nosotros también. Hasta qué punto nosotros claro. también no tenemos que ser... eh, recuperar, o sea, hasta que no recuperemos esa capacidad de combatir en serio, de detestar en serio esta normalidad y lo que nos propone el sistema, digamos, como lógico, me parece que no tiene mucho sentido. Y incluso si vuelve la política profesional, ¿no? Claro. Yo creo que sería un problema si vuelve la política profesional, si dentro de 3 años o 2 años gana Massa. Me parece que sería una confirmación Claro. de, de la tesis de Milei. Y sí. Bueno, y un poco hablamos mucho de Argentina, pero bueno, en este mundo, pensando un poco en estas reflexiones, ahí sí me hago cargo de que por ahí son problemas muy generacionales, ¿no? De decir como, bueno, che, el mundo no va para ningún lado. Yo además soy economista, yo desde que estudio la carrera es tipo, che, todo se va al choto porque después de la crisis de 2008 nada tiene sentido. Y es verdad, en términos de fundamentos económicos nada tiene sentido, pero estamos en 2024 y el sistema sigue siendo el mismo. Sí. Los bancos están a punto de fundirse todo el tiempo, los estados los salvan, no pasa nada. Es el siga y siga. Un poco para salir de esa lógica del siga y siga, en este mundo, con este desarrollo de la tecnología, con estas fuerzas productivas y con todos los límites y potencias que hay, ¿cómo te imaginas un mundo mejor? O sea, ¿qué sería ese mundo mejor? Mira, yo creo que es difícil porque ese yo lo decía, es el gran cambio generacional. O sea, la gran diferencia entre el mundo actual y en el que yo me crié, Sí. digamos, y me formé, que fue el siglo XX, digamos, es que increíblemente el futuro cambió de sentido absoluto. O sea, toda la modernidad, toda la idea de progreso, el progresismo mismo, se basa en la idea de que el futuro, de que la humanidad va en ascenso, va Mm. hacia un mundo mejor siempre. Inevitable. Por eso el socialismo en cierto momento
era inevitable. Podía ser ahora, podía ser dentro de 20 años o dentro de 100. Pero la gente que se comprometía con eso también, ahí había una lógica del compromiso que tenía que ver con que vos estabas en el sentido de la historia. Claro. Podías perder ahora, te podían matar, te podías equivocar, pero la humanidad iba hacia ahí. Entonces vos estabas del lado del bien, del futuro. Yo creo que el gran cambio Sin esperar, digamos, que ese futuro sea en tu presente. Claro, por ejemplo, vos podías decir, bueno, serán mis hijos, Claro. serán mis nietos, pero vamos hacia ahí. Y yo estoy del lado de la flecha de la historia. Estoy Claro. en el sentido correcto. Creo que el gran cambio, y esa es una dificultad muy grande, es que cambió el sentido. El futuro de repente pasa a ser la catástrofe. Entonces, en vez de ser luminoso, pasa a ser oscuro. Y eso surge con la crisis, yo creo sobre todo ecológica, ambiental, ¿no? Con la idea de que la catástrofe es inevitable ya. Sí, también hay una cuestión ahí material de que de los 70 para acá, o sea, no solo en Argentina, sino como sistema, el capitalismo tiene un horizonte civilizatorio peor, porque el estado de bienestar ya no garantiza vivienda, ya no garantiza salud, ya no garantiza educación de calidad, y entonces ya las perspectivas de que vos como generación tengas mejores condiciones que tus padres son Eso es verdad. imposibles. O Totalmente. sea, como todo, no sé, la mayoría de nosotros, y no lo pienso solo como mujer en Argentina, en Latinoamérica, sino pasa en Sí, sí. las personas europeas que tienen peores condiciones que sus padres. Ni Entonces ya hablar. el horizonte es como más, sí, más negativo, porque el sistema no te puede dar esa respuesta. Sí, eso Vos es sabés verdad. que vas a ser inquilina toda tu vida. Sí. Sí, eso es así totalmente. Y la capacidad de predecir y la capacidad de organizar el tiempo, ¿no? A mí lo que me flashea, perdón, pero en lo charlábamos el otro día con compañeras de economía feminista, que es como, bueno, en este mundo donde por ahí sabemos que vamos a ser inquilinos toda la vida, parece que el sueño, en vez de pensar en un proyecto emancipatorio de vivienda para todos, no sé, algo así más integral, sea, bueno, a ver si sacan un crédito UBA y me puedo endeudar de por vida para pagarme un departamento. O sea, es el sueño de la deuda propia. Claro. Como que siento que al ser el horizonte tan negativo, los deseos, o sea, lo que deseamos, que podría ser absolutamente todo, esa es la gracia del deseo, termina siendo algo mucho más cortito. Bueno, ese clic es para mí el que en algún momento tiene que suceder, y va a suceder porque ya sucedió. Porque esto nunca, o sea, casi nunca fue así. Ese es el punto. A mí me parece también lo que hay que entender, esto es algo que... ¿Cómo casi nunca fue así? Claro, fue un paréntesis. La idea de que el capitalismo te puede orientar, por eso te digo, o sea, la idea de que el capitalismo te puede integrar a toda la sociedad y te puede dar una mejoría a las generaciones es un paréntesis. Fue desde la década del 30, uno puede decir. Sí, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, los años dorados del capitalismo. Que fueron muy poquitos, hasta los 70. Sí. Ponele, es un paréntesis. 20 años. Lo que pasa es que pensamos que esa ha sido la norma del capitalismo. Y el capitalismo surgió destruyendo comunidades, excluyendo gente. La industrialización fue la conquista, la industrialización fue todo una fuerza destructiva tremenda. Y la mayoría de los sujetos sociales, de los sujetos populares, de las organizaciones que siempre pensaron en alternativas y en mundos mejores, siempre supieron que la única posibilidad de un mundo mejor era destruir al capitalismo. Entonces, yo creo que en algún momento ese clic tiene que pasar. Por eso yo reivindico bastante en ese sentido el principio de este siglo. 2001 era esa subjetividad. Nosotros los que vivimos los 90, vivimos el momento de un capitalismo excluyente que ya sabíamos que no iba a incluir a la mayoría. Yo terminaba la carrera cuando no había posibilidad de tener una carrera académica. Claro. O sea, eso era imposible, eso vino después y duró poco y ya se acabó de vuelta. Claro. Yo creo que en algún momento hay que hacer ese clic. Cuando se haga... Vos decís que en el 2001 el horizonte era que se vayan todos en un sentido de cambio sistémico. Ni hablar. O sea, era acá que tiene que haber un cambio en serio. O sea, esto... Imagínate que la dolarización, que ahora puede ser una utopía, en ese momento era el causante de todos los males, digamos. Entonces... No, y que efectivamente no había plata. O sea, era un momento de que no había un peso. Entonces yo creo que ahí en algún momento hay que hacer un clic. De esto, exactamente en esto que vos decís. Esa catástrofe que se percibe, esa fragilidad o esa precariedad en la que vivimos, en un punto, por cierta lógica de la subjetividad, te lleva a desear cada vez menos.
Claro. En algún momento tiene que haber un clip en el cual esta idea de que no tenemos mucho más que perder y entonces vamos en serio, yo creo que eso tiene que suceder. Y no creo que, o sea, siempre sucede. Tenemos que prepararnos para eso. La pregunta, para mí, Sí. difícil, es ¿y qué hacemos una vez que eso suceda? Porque esa sí fue la pregunta que no respondimos en el 2001. Bien. Que fue una fuerza, yo siento que fue una fuerza muy grande, nosotros le llamamos fuerza destituyente. ¿Vos cuántos años tenías en el 2001? Y yo nací en el 75, o sea, tenía 21, ¿no? ¿No? ¿O no? 26. 26. 26. Nosotros teníamos un colectivo llamado Situaciones, que era un colectivo de investigación militante, y estuvimos muy metidos en tratar de entender eso. Y nosotros le llamamos, fue un poder destituyente muy grande. Yo creo que fue una derrota del neoliberalismo en la calle, efectiva, política, potente. Es decir, el problema acá es la represión y el ajuste. Si cortamos, o sea, hay que cortar con la represión y el ajuste, y eso lo dijo la mayoría de la Sí, sociedad. con muchas asambleas además en los territorios, como una idea de poder muy repartido, de un poder muy popular. Sí, y fue una impugnación muy grande. Y yo creo que ahí se abrió, el kirchnerismo no se explica, o sea, yo siempre digo, Total. el 19 y 20 de diciembre del 2001 fue el 17 de octubre el kirchnerismo, y nunca lo reconocieron. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo una capacidad de contestación muy grande, de impugnación muy grande al sistema, que abrió un horizonte enorme, y después se cerró, para mí, pero se cerró bien, o sea, eso fue una victoria política, en el sentido que se reconocieron las demandas Sí. y se intentaron darle respuestas, democráticas uno podría decir, pero se cerró mucho la capacidad de imaginación política. Y se repusieron lenguajes, formas de organización y elementos programáticos, más bien, digamos, que ya habían en el repertorio y que no eran Sí, como innovadores. intentar darle una salida institucional con Dualde, Sí. bueno, tratemos Incluso de al kirchnerismo. encauzar esto y después ya con el kirchnerismo, sí. De vuelta a reposición de la jerarquía en la forma de organización, todos soldados, o sea, Claro. de las asambleas en las que todo el mundo estaba pensando en el destino y se apropiaba de su destino, todos soldados, pero también a nivel programático, ¿no? Bueno, yo creo que lo que está pendiente es pensar eso. Vos sos muy optimista de que en algún momento va a haber un clic de crítica sistémica. Sí, a mí no me gusta pensar en optimismo o pesimismo, me parece que eso siempre sucede. Siempre ha sucedido. La historia corrobora que cada 20, 30, 40 años siempre hay movimientos de contestación grandes. Para mí lo que yo no soy tan optimista y me preocupa mucho es en qué propuestas concretas, qué prácticas concretas podemos introducir en un momento de apertura política. Ahí es donde yo creo que tenemos estamos muy en problemas. Pero tengo algunas pistas. O sea, vos lo que decís, ¿no? Sería, en algún momento, o sea, como bueno, hay una necesidad que se va profundizando en este deterioro del capitalismo y eso tiene que llevar a alguna contestación más sistémica. Sí. El tema es qué hacemos cuando se abre ese espacio de disputa política. El qué hacer. Exacto. Sería una vez que está ese conflicto. Exacto, sí. ¿Y qué pistas tenés del qué hacer? Porque el qué hacer es como la pregunta. Para terminar, como punto, Álvaro García Linera lo plantea bien. Él tiene la idea de que hay un tiempo liminar. Que es un tiempo en el cual no se va a consolidar ninguna hegemonía a corto plazo, ni el progresismo, ni la derecha va a poder consolidar una hegemonía. Esta dinámica de inestabilidad va a permanecer durante un tiempo. Y la gran pregunta es si se puede generar una nueva horizonte, él llama horizonte predictivo. No, yo creo que para mí lo que me hace sentido es la posibilidad de pensar dinámicas de reapropiación social de, uno podría decir, los medios de producción, de las fuentes de renta. A mí me parece que ahí hay un campo para explorar. ¿Qué tiene que ver con la estatización, por ejemplo, de medios de producción? Sí, hay un problema con la estatización. Yo creo que por eso, para mí la gran deuda, el gran desafío nuestro es pensar dinámicas emancipatorias y de reapropiación de la riqueza, pero que no sean desde el Estado. Por eso yo creo que tiene que ser postsocialista. Para mí el socialismo fracasó. O sea, todo bien, fue un intento, sí, pero salió mal.
¿Pero te lo imaginas más de una lógica cooperativista o te imaginas algo más innovador Y eso que es lo que hay tenga que que ver pensar. con la tecnología, el... Sí, para mí, por supuesto, y esto es una de las cosas que para mí sí aparecen ya en nuestra realidad, que es que el despliegue tecnológico Sí. y la informatización de la producción y el modo de gestión contemporánea de la producción y del dinero y de todo, hace que la reapropiación sea un horizonte cada vez menos loco de pensar. ¿Y O vos sea, lo ves posible en este mundo, digo, con el desarrollo, porque el desarrollo de las fuerzas tecnológicas no van solo en un sentido industrial, sino también en un sentido bélico? O sea, ¿ves posible el avance de movimientos emancipatorios cuando hay tanto control de parte o sea, el imperio tiene herramientas tan útiles? obvio que sí, siempre, pero siempre fue así. No ¿Por qué no siempre fue serían así. posibles? No sé, hay una tecnología de la guerra que a mí me vuela la cabeza en el sentido de que ya no es necesario que haya guerras mundiales porque es tan desigual la batalla que ya hay genocidios directamente. No hay un Sí, sí. planteo de igualdad. Sí, eso es así. Pero lo que pasa es que la guerra nunca, o sea, sí, la guerra en última instancia define, pero la guerra siempre, yo creo que está al interior de una realidad política. Mm. O sea, la fuerza es un elemento dentro de otra situación. Y uno podría decir que siempre perdimos, sí, siempre perdimos. Pero, Hemos ganado también. pero se ha ganado y nunca para mí nunca está dicho. Sí, los poderosos que controlan, uno siempre digo los fierros y el dinero, los fierros en sentido amplio, siempre, de alguna manera siempre ganan. Sí, pero también los pueblos siempre ganan y también, en cierto modo, ¿no? Y también la verdad es una fuerza muy potente. El problema es cómo recuperar la fuerza de esas cosas. Hmm. Eh, a ver, yo filosóficamente soy espinosista. Ok. Spinoza decía una cosa que para mí es impactante, impresionante, que es que el poder en sí mismo no existe. Hmm. El poder es falta de potencia. O sea, él siempre dice, está la potencia y está el poder. El poder es una especie em, como cristalización, cosificación de la potencia, es lo que aparece en el presente como reunión pero la potencia siempre es lo potencial, lo que puede ser. Nadie sabe lo que un cuerpo puede, decía. O sea, nunca se sabe. Y el poder es siempre falta de potencia. O sea, entonces, es como la relación entre trabajo y capital, Sí. ¿no? O sea, el capital no es más que la producción del mundo por parte del trabajo, que está cosificada, que se vuelve en contra del trabajo, todo eso. Pero a mí me parece que hay un materialismo esencial ahí, que es de la vida, que es Hmm. que, o la muerte no es más que falta de vida, Hmm. ¿no? Sí. Entonces, ahí sí hay un optimismo para mí filosófico, ético, uno podría decir, que no se traduce en un voluntarismo, aunque un poco voluntarista es, pero para mí el gran problema es cómo se construyen las formas colectivas de esa, uno podría decir, democratización real Sí, de yo la creo vida. que también soy parte de una, y me hago cargo de que soy parte, pero también lo soy, de una generación que somos muy del fingir demencia. Para mí el Mm. fingir demencia tiene muchas aristas, y una es un poco la de aceptar, como aceptar que no vamos a tener una vivienda propia, aceptar que no nos vamos a poder jubilar, como aceptamos un montón de condiciones que creemos que nos son dadas. ¿No? Que es como, es terrible, es muy triste, pero es como, bueno, el mundo es terrible y va a terminar porque el colapso ambiental es inminente. Así que bueno, nada, miremos para otro lado, hagamos memes, veamos cómo sobrevivimos más que cómo pensamos un horizonte. Por eso un poco la idea es como, bueno, podemos pensar podemos pensarlo por lo menos, una alternativa que no sea simplemente votar a alguien que no sea tan malo, sino una alternativa un poco más integral, un poco más sistémica, un poco más desde el deseo de qué es lo que queremos Sí. que sea ese mundo. Sí, sí, te entiendo. Yo creo que sí, que para mí la generación de ustedes en algún momento va a tener que hacer un clic de alguna manera. Sí. Eh, pero sí creo que hay un problema grave que yo no lo conozco y que ustedes sí lo ven claramente, pero yo ya, de alguna manera, yo también convivo con eso, que es esto de la catástrofe ambiental. Sí. Eso sí me parece que es un elemento muy difícil y eso es nuevo. Hmm. Lo demás
La carestía económica, la imposibilidad de pensar un horizonte de integración y de bienestar. Sí, Todo eso, yo sí lo viví en mi juventud, o sea, yo no tenía ningún horizonte. Y eso no fue un elemento de parálisis, ni un elemento de, como vos decías al principio del programa, angustia. claro. No, también puede ser convertido en rebeldía. Puede Y ser en una necesidad de rebeldía. Yo lo pienso y digo, eso. "Che, al contrario, deberíamos con más razón, si sabemos que el horizonte es ese, entonces con más razón proponer, pensar, construir otra cosa". Después yo también pienso muchas veces que eh, yo soy una especie de animal político inevitablemente, pero también siento que muchas veces la política pasa a ser una dimensión donde está trabada la cosa. Sí, Creo que estamos en ese momento. Igual yo voy a seguir haciendo política y mi deseo va a seguir fluyendo por ese lado. Pero también es cierto que incluso en momentos en los cuales la política está oscura y no se ve, hay un montón de dimensiones de la vida en la cual el combate al capitalismo, la lucha de la emancipación, se juega también. hmm, Un montón. Y hay un montón de cosas por hacer. Y por inventar y por dar vuelta y se están haciendo también. Y la verdad es que la disputa se da en todos esos planos. La política es una esfera, una dimensión bastante chica. Digo la política como la lucha por el poder, sí, por el poder político. Si pensamos, o sea, si uno piensa, por eso, la política en realidad es mucho más que la lucha por el poder. Es un combate contra el capitalismo, contra el odio, o sea, como contra los enemigos, digamos, hmm, en todos los planos. sí. Sea en la música, sea en miles de lugares. ¿Y no lo ves medio estancado? Porque yo no sé, tal vez ya estoy muy sesgada, pero lo veo incluso eso, en el arte, en la música, en la cultura, como una falta de una cosa así. En el 2001 era la cultura del aguante, era como la música, todo tenía que ver con la resistencia, con que el gobierno era una mierda, con como toda la contestación de eso. Y hoy en día yo no veo eso, no veo una movida, ni siquiera una movida under que diga, la movida under es una movida snob, ¿viste? Como que no hay una cosa así, hay cositas, no es que no hay nada, pero no veo un movimiento así contestatario. Sí, yo tampoco lo veo. Y es como, por eso es No angustiante, te voy a porque es como mentir. que uno dice, bueno, ¿por dónde puede ir? Sí, 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 no, es Eh, verdad. No, eso es, en el fondo también a mí me preocupa mucho eso porque a diferencia del 2001, también siempre digo, bueno, por ahí yo ya estoy viejo y no estoy sí, percibiendo, pero vos también lo sentís, que es que en el 2001 nosotros veíamos mucha vitalidad social. No era solo en la política ni principalmente en la política, pero uno iba a un barrio y veía comunidad, veía en la educación, en la escuela, veía como mucha, bueno, también en la música. Y hoy lo que uno ve de vuelta, de disruptivo, es algo que no está bueno. claro, lo disruptivo es lo que decías vos, Sí, es lo libertario. sí. El bueno, sálvese quien El pueda. La machismo. propuesta es el sálvese quien pueda. Eso es verdad. Ahí también tiene que ver mucho con la lógica económica, ¿no? Con todo este tema del consumo y Sí. de las finanzas y de... Sí, sobre todo el mundo, el capitalismo financiero con esta idea de, bueno, si haces bien las cosas, Hmm, que no tiene que ver con el hacer bien del siglo XX, de trabajar, levantarte a las 8 de la mañana, sí, tener un trabajo y sino levantarte a las 5 de la mañana y ver mercados y hacer sí, análisis financiero, o sea, como mucho más abstracto que antes, pero también mucho más de rapiña, ¿viste? Porque el análisis financiero es hacer ganancia a costa de que otro perdió. Entonces es una cuestión mucho más, no solo individual, sino también más de rapiña. Como tu lógica es, bueno, yo me tengo que hacer millonario antes de llegar a los 25. Y si te sí, tengo que aplastar a vos, te aplasto. A vos, a toda mi familia. Mi familia son unos giles que no entienden que tengo que hacer esto. sí, O sea, como el aspiracional es triste. No solo porque no van a llegar, o sea, probablemente sí, no sí, sí, lleguen, ni tal vez hablar. llegue uno de cada 100, sino porque, sí, no es un aspiracional deseable, me parece. Claro. Sí, yo creo que estamos en un problema, ¿eh? No te voy a decir que, Yo a veces que pienso que estamos estamos al como en borde de algo. una segunda edad media, ¿viste? Como que tal vez las cosas no van mejor. Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? El otro Tal día vez simplemente estamos peor. No, sí, es verdad. Eh, por eso, es verdad que no es fácil romper con la lógica progresista. Yo creo que sí hay que romper con la lógica progresista de la historia. Eso, nuestra generación también lo hizo un poco. O sea, no es verdad que el futuro va a ser mejor necesariamente. Claro. Pero eso no significa
o sea, hay una manera de romper con esa idea que es activa y que es potente. Bueno, en relación a eso, vos escribiste un artículo muy, muy bueno en la revista Crisis, la 62, si no me equivoco, para quien lo quiera leer, que hay que leerlo en papel, lo cual es una novedad Sí. para la gente como yo que lee todo en la computadora, y que habla justamente de, bueno, hace alusión a la investigación que hiciste toda tu vida, entiendo, sobre Ujú. quién mató a tu viejo, y en esa lectura... lo que me pareció muy interesante es el planteo de, bueno, no quedarse en un lugar de víctima como si fuese algo pasivo, un rol donde, bueno, lamento esto que haya pasado y demás, sino como algo más, sí, como entender también los costos de ser un sujeto activo en la historia. Como, Ujú. bueno, sí, estas cosas pueden pasar y son parte de nuestras luchas y de nuestras derrotas. Sí. Sí, ni hablar. Ahí me parece que hay un punto clave. O sea, ahí, en ese artículo que comentás, de alguna manera yo sentí que había un elemento más biográfico, que justo, en realidad, como digo ahí también, yo ya había, es una búsqueda de mucho tiempo. Mi viejo, bueno, era un dirigente revolucionario importante, guerrillero en los 70, y cae, y nunca entendimos bien por qué cae. Y yo, en esa búsqueda, en realidad ya hace 3 4 años encontré un dato importante que de alguna manera corroboraba o me daba unas pistas importantes, pero justo yo lo saqué ahora porque siento que tiene que ver con algo que tiene que ver más con el momento que vivimos como campo político, militancia, o como querramos llamarle, que es esa necesidad de salir de ese lugar de víctima que bien decís vos. eh, Y eso tiene que ver con recuperar una figura del compromiso, que creo que hoy es una de las cosas que más nos complican, para producir ese desafío que se hace falta hoy. O sea, yo siento que tenemos un enemigo hoy o un gobierno que es... eso es otro tema. O sea, a mí me parece que empezar a nombrar al enemigo. Hmm, Hasta ahora siempre bueno, son claro, adversarios, estamos dentro del campo de la democracia y somos todos parte de una misma comunidad de destino y entonces, bueno, tenemos ideas distintas, sí. opiniones distintas. Pero, bueno, ahora vuelve otra cosa mucho más compleja, pero también más real. Hmm, O sea, de vuelta, la democracia para todo el campo crítico del pensamiento, yo creo que es toda una tradición histórica en todos los campos muy interesante, la democracia capitalista burguesa siempre fue un elemento de mentira fuerte, sí, de silencio, de los conflictos. de ocultamiento de los Hmm, verdaderos injusticias y desigualdades. Bueno, todo esto lo estamos volviendo a vivir. Yo creo, o sea, realmente nuestra generación, que tuvo que pensar los efectos de la dictadura y demás, siempre de alguna manera supo esto. Eh, bueno, y eso implica niveles de compromiso que la verdad que son mayores que los que vivimos hasta ahora. Un amigo, Juan Monteverde, ¿Cuál Monteverde? sí, el de Ciudad Futura de Sí. Rosario, siempre me cuenta nos contaba en una entrevista que le hicimos, que hace 3 4 años iba a una marcha, no sé qué, y se saluda al papá, su papá había militado en los 70, y dice, bueno, chao, pa, con su hermano, que también es militante, Tomás Monteverde, y le dice, no, nos vamos a la marcha. ¿Cómo se va a la marcha? ¿Qué están en Ojotas? Y sí, ¿qué pasa? O sea, la idea de ir a una marcha de protesta Claro, en Ojotas sí, sí. es como te das cuenta del nivel de lo que es. Bueno, yo creo que estamos frente a un desafío de ese tipo y necesitamos construir un tipo de compromiso que yo no digo que tenga que ser heroico, porque tampoco eso se puede replicar. Ninguna de las cosas de cómo se hicieron las cosas en los 70 se puede replicar. Yo creo que sí lo que tenemos que retomar es ese deseo de un cambio en serio, ese espíritu, como decíamos nosotros, de lucha, que hay que ver cuáles son las formas concretas hoy, pero sí sé que es un compromiso bastante más jugado que el que se experimenta habitualmente en las formas de la política que conocimos este siglo, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí inevitablemente hay que salir del lugar de la víctima. Y a mí me parece que, porque la víctima, en este caso mi viejo, o lo que se dicen los desaparecidos y demás, fueron víctimas por algo, Hmm. porque desafiaron en serio el poder. Y si uno hurga un poco, hurga se dice, o Sí, no importa, rasca un profundiza. poco, Sí, te das cuenta que toda esa gente sabía que es una posibilidad grande. claro. Hoy para nuestra generación, y ahí me incluyo también, pensar
que si yo quiero militar, la muerte es un elemento no posible, bastante posible, es muy difícil de asumir. Sí. Sí, es muy difícil. Incluso la lectura que se hace hoy en día de los desaparecidos en Argentina, que es un país que ha hecho mucho. Digo, que tenemos una memoria Sí, activa, ¿no? Se enseña en las escuelas, digamos, como no invisibilizamos ese momento de nuestra historia, pero la lectura es muy de, uy, pobre esta generación que fue diezmada y sí, pobres y, ay, pobre, no, vino un gobierno muy malo y sacó a todo. Y bueno, en realidad, cuando uno profundiza más y ves que era una situación que era muy conflictiva, pero conflictiva porque se estaba peleando poder en serio, digamos, porque exacto. lo que se estaba peleando era un programa, no solo un programa, una forma de organización y muy articulada desde distintos espacios. Entonces, como por ahí es más fácil, yo lo pienso en términos narrativos, obviamente es más fácil el entrar como, bueno, estos pibes que estaban ahí deseando un mundo mejor y vino la dictadura y los mató. Bueno, nadie te va a decir, uy, qué bien. Cuando vos decís, bueno, estaban peleando por otro Claro, mundo y demás, ahí por ahí la gente se pare exacto. distinto. Bueno, este para mí es un punto como clave hoy. Eh, es esto, o sea, vos acabas de decir. Yo creo que el 75 fue el año de mayor desafío del capitalismo en la historia argentina. O sea, Sí, realmente fue el momento en el cual las fábricas, digamos, el movimiento obrero estaba como, además de la cantidad de jóvenes, miles y miles de gente organizándose para destruir el capitalismo. Hubo una... Y por eso la respuesta. Y por eso tenemos 30.000 desaparecidos. Y eso es lo que siempre se olvida, claro. que hubo un desafío en serio. Ahora, yo creo que para replicar en otra instancia, de otra manera, No, pero pero sí replicar esa disputa de poder. y tenés que saber que estás haciendo. A mí lo que siempre me parece muy importante es que ese es el momento más interesante de una vida. Claro, sí, cuando vas a hacer algo que trasciende. Exacto. Después se da vuelta, ¿viste? Por ejemplo, una de las cosas que siempre dice toda esta literatura y toda esta revisionista y que insiste en los 70 y que además, y que, bueno, y los padres que tuvieron hijos, por ejemplo, mis padres que nos tuvieron a nosotros, a mí, y estaban luchando y no sabían que iban a dejar, a mí me dejaron con un año, por ejemplo, lo mataron Claro, cuando yo tenía un año. Yo digo, pero qué locura, ¿no? Porque esta gente al contrario, eran lo menos egoísta que había, era la gente que estaba pensando en un mundo, que estaba pensando en mí, eran lo más como altruista, uno podría decir, y sin embargo quedan como egoístas porque no calcularon, ¿se entiende? sí, 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 sí. Se da vuelta ese tipo de cosas que me parece nefasto, y yo creo que hay que recuperar eso. Y hay que salir urgente del lugar de la víctima, que yo creo que no solo el movimiento de derechos humanos, en cierta... porque el movimiento de derechos humanos en su inicio no era nada, no era eso. No. Tenía mucha fuerza y eran las locas, porque decían aparición con vida, porque no se resignaban. Bueno, después tuvo una inflexión mucho más, pero también se puede ver dentro del feminismo. Obvio, hay algo de esta época, lo llamamos políticas de identidad, que es como, bueno, todo tiene que ver con la identidad de cada uno y como tener como si fuese un Excel, mucha gente se va a ofender con esto, pero como si fuese un Excel de ver qué opresiones cumplís, ¿viste? Entonces como, bueno, todos están viendo a ver si además de sos mujer, si sos cis, si sos trans, si sos Claro, heterosexual, lesbiana, si venís de un barrio popular, si no. Que para mí además ayuda a cierto caretaje, porque que si cumplís ciertas cosas, entonces, o sea, por cómo te ves o cómo te expresás, es muy limitante, incluso en el plano individual, ni siquiera te digo en el colectivo, pero en el plano claro. individual es como, bueno, como sos estas características, no podés hacer un sinfín de cosas. Y en algún lugar como estas opresiones que existen y que efectivamente el mundo te trata distinto según por cómo te ves y cómo te relacionas con la gente, pero bueno, como en un lugar de pobre yo Sí. que me sucede todo esto y no como, bueno, che, me pasa todo esto, tengo todavía más necesidad de que esto cambie. Sí, y ahí hay una capacidad también que yo siento que tienen los libertarios de cagarse de risa de eso. Sí, Y de ponernos en ridículo. Y de mostrar, mirá, o sea, como la víctima, o sea, es que lo políticamente correcto es ridículo también. y mostrar que yo creo que tienen, en cierto modo, tienen razón de la peor manera, Sí, porque ellos, la crueldad, la violencia, una cosa de mierda, pero muestra algo que a mí me parece interesante, que es que el lugar de la víctima de por sí no es un lugar de dignidad, no es mm, un lugar que deseable. O sea, es un lugar en el cual te pusieron. sí,
Y el No, y cual, es un lugar donde por ahí es necesario transitarlo en algún momento. Digo, pienso en personas que hayan sido víctimas de algún hecho traumático y demás. Yo creo que por ahí es necesario, que habla justamente de cierta vulnerabilidad y que necesitas como cierto acompañamiento, resguardo de parte de un movimiento. Eso me parece que está bien, pero está bien para un momento. sí, Después tiene que ver con, bueno, con sobrevivir a eso y que eso te potencie para algo más. exacto. O sea que en todo caso uno que tiene que politizar la condición de víctima, pero para recuperar la potencia. Total. Eh, y ahí yo creo que hay dos cosas. Yo te quiero tirar dos cosas, porque A ya me ver. parece que estamos terminando, ¿no? Y sí. Pero no quiero dejar de planteártelo porque son las cosas que me vienen obsesionando. En este punto, yo creo que hay algo fundamental que nosotros perdimos, ya nuestra generación perdió, que es la necesidad de poner un rostro real, concreto, operativo a los poderes. O sea, saber contra quién luchamos. ¿Te referís tipo a BlackRock o a una persona en concreto, crees? Ponerle BlackRock, pero ¿quién es BlackRock? Claro, ¿Cómo luchamos contra BlackRock aquí, por ejemplo? claro. O sea, ¿qué es el poder? Dejar de una lógica de la abstracción respecto de los poderes, que los vuelve inasibles, y tener contra quién luchar de verdad. O sea, un tema fundamental es qué alternativa tenemos. Obvio, ¿por qué luchamos? Que creo que ahí también tenemos muchos desafíos. Pero también, ¿Contra quién luchamos? ¿contra quién luchamos? O sea, ¿quiénes son los que nos cagan la vida? ¿Y Claro. cómo nos cagan la vida? ¿Y cómo destrabamos eso? Para mí ese es un tema fundamental. Nosotros estamos tratando de hacer eso con fuerza, con esto del equipo de investigación política que estamos haciendo en crisis, nos estamos organizando. Eso implica una organización, implica... Y ahí de vuelta, por ejemplo, para nosotros es fundamental la necesidad de disputar el terreno de la información. Hmm. Pero no la información en el periodismo, Sí, sí, no, sí, la sí. información como materia de la Big política. Data, sí. Sí. Es la materia de la política hoy. O sea, información es poder. Bueno, ¿cómo hacemos para organizarnos en función de tener capacidad de intervención en ese plano? ¿Y cómo pensamos dinámicas de democratización social de la información? Bueno, eso es una disputa como muy importante, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia estatal es para discutir. Eso es un plano que tenemos que meternos ahora también. Bueno, y ni hablar de la información que tienen las empresas y que a partir de ahí nos gobiernan. Sí, 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 tienen mucha más información que los estados. Eso es todo un plano de discusión bien importante. Y lo otro es que yo creo que ya mucho más concretamente, que no tiene ningún sentido, o sea, creo que el núcleo de la discusión nuestra en Argentina y económica es qué hacemos con las exportaciones, con la agroexportación. ¿Qué hacemos con el comercio exterior? Con el comercio exterior de granos y oleaginosas. Sí, y de energía ahora, en Bueno, unos meses. esto hasta ahora por lo menos el 50% de las exportaciones de las divisas argentinas son de la agroexportación. Y están controladas por 8 o 10 transnacionales. Sí. Y Sí, hay un pésimo control, se triangula con Paraguay, la nosotros lo ganancia pasa investigamos. por Uruguay. Yo creo que, o sea, yo realmente digo esto, no tiene sentido llegar al gobierno de vuelta, ninguna Sí. fuerza progresista, si no sabe qué hacer con esto, Total. por ejemplo. Y no es, o sea, ¿por qué no lo pensamos? No es tan difícil de pensar. O sea, es difícil de pensar, nosotros estamos No investigando. es tan difícil de pensar, creo que es muy difícil enfrentar ese poder. Es un poder muy concentrado en la Argentina y es un poder, no solo concentrado, sino muy bien, sí, con un poder, no solo un poder de lobby, sino un poder concreto. Se vio en el 2008, te Sí. frenan y te frenan Sí, el país. sí. Pero, por ejemplo, yo ahí creo que, esto es un problema, pero creo que ahí el gobierno kirchnerista enfrentó a los productores del campo. Sí, estuvo mal. O sea, con el diario del lunes decimos, che, no era todo el campo, no era todo No, que el... además no tenés que pelearte con los productores. Sí, no. Tenés que pelearte con los exportadores. Total. Sí, sí, porque productores hay un montón, pero exportadores no tantos. Y ahí se galvanizó una alianza. Hoy un gran problema es cómo desarmar esa alianza entre las Sí. transnacionales y los productores. Pero no hay nada que no se pueda hacer. No, Para mí ese es el punto. El problema es si tenemos más o menos una idea de qué hacer y después sí hay que organizar una voluntad política que tiene que ser muy inteligente para llevar adelante a la práctica. Pero para mí hay que... y nosotros estamos trabajando. No es fácil, porque el mercado mundial de los commodities es muy difícil de... O sea, está transnacionalizado desde los 70 también, ¿eh? Los famosos... Está el libro ese de los traficantes de granos, que surgieron... Es un poder muy complejo, pero de vuelta, no hay nada que no se pueda hacer
si tenés la voluntad y la capacidad de hacerlo. Se estatizó el gas en Bolivia, se Sí, estatizó el sí, 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 petróleo sí. en Venezuela. No, está bien recuperar esa idea de la política como el espacio para hacer lo posible lo imposible también. Quiero hacer una última pregunta y ya Mm. cerramos, pero un poco pensábamos como, bueno, Argentina en el mundo hoy, cuál sería el mundo ideal, cómo llegar a esa alternativa. Obviamente no hay una respuesta cerrada, pero pensar, bueno, ¿qué pasa si no eso no sucede? O sea, ¿qué nos depara este capitalismo del siglo XXI si no hay efectivamente esa alternativa de mundo mejor o si no conseguimos hacer ese clic de, de una pelea más estructural, más sistémica, más integral? ¿Hacia dónde vamos? A ver, eh, la verdad que también hay una discusión muy fuerte, ¿no? Entre dos modelos hoy de capitalismo. Y la verdad es que una respuesta eh, realista debería decir que hay un desplazamiento del poder hacia Oriente, hacia un modelo de capitalismo que uno podría identificar más con lo que en algún momento se pensó como ese socialismo de Estado o capitalismo de Estado, que es el chino, el modelo chino, uno podría decir el modelo ruso, en lo cual hay bastante potencia del Estado. Un poco lo que está diciendo Cristina, ¿no? Que no se discute el capitalismo, se discute cuál es el lugar del Estado Hmm. en el capitalismo. Si gobiernan las transnacionales como en Occidente, uno podría decir, o gobierna el Estado. Yo creo que hay una disputa ahí. Eso obviamente puede generar una guerra como la que estamos viviendo, o cuyo principio estamos viviendo, y que puede desplegarse a nivel global y que puede ser una catástrofe tremenda, un desastre absoluto. Igual yo más que guerra, viste, como en este mundo donde efectivamente si hubiese una guerra en el sentido del siglo XX no queda nada, porque los países tienen potencias nucleares, tienen potencia para destruirnos Sí, en conjunto. Y lo que se ve son conflictos que van estallando en distintos espacios, cada sí. vez más cerca de los centros de poder, pero que todavía no se meten directamente las potencias a discutir, sino que, bueno, Claro. van pasando, ¿no? Y que más parecido, por ahí, bueno, la guerra de Ucrania y Rusia sí es más lo que pensamos en una guerra, pero sí con mucho genocidio, con un avance muy importante de las fuerzas que tienen el poder sobre países que no tienen esa infraestructura. Eso se ve sobre todo en Palestina. Palestina, el claro ejemplo. Sí. Sí. Sí, es el ejemplo, es como el Guernica contemporáneo. Sí, lo vivimos y no pasa nada. O Sí. sea, también es esa. Eso es tremendo. Eso es tremendo y lo vivimos y lo Y eso es tremendo en sabemos y Argentina. lo vemos, porque tenemos formas de ver lo que está sucediendo. Sí. No es que no sabemos o podemos fingir demencia. No, lo vemos Ujú. y no pasa nada. Y particularmente en Argentina, ¿no? Donde casi no se discute el tema. No. Porque en otros lugares sí se discute mucho y hay bastante, Sí, más reacción desde los sí, progresismos, por lo menos las incluso izquierdas. desde la gente, con marchas grandes y demás, pero acá es tremendo, sí. Sí. Pero bueno, eso sí, eso está pasando y es bastante posible que pase. Pero yo creo que más, no sé, eh, sí, igual no hay que descartar una generalización de la guerra o una extensión por lo menos Hmm. de dinámicas de guerra fuerte. Y no hay que descartar de una destrucción importante, por, eh, ya sea por cuestiones bélicas o ambientales. La verdad que no hay que descartarlo. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Putin antes de la guerra de Ucrania y él decía, le preguntaban de la guerra, como si veía posible una tercera guerra mundial. Y él decía, no veo posible porque si no la cuarta la vamos a pelear. Me encantaba porque ya decía, bueno, si hay tercera y cuarta, ¿viste? Como, bueno, si empezamos esto ya lo vamos a seguir, la cuarta lo vamos a hacer con piedras y palos. O sea, como que hay una noción de los líderes del mundo del poder de destrucción que tienen. Eso me parece me parece sensato. Sí, sí, sí. No, yo creo que es muy difícil de prever además, pero también hay que saber que la historia no tiene una lógica. No, pero el horizonte que ves es así, es más conflictivo. Yo veo un horizonte conflictivo, sí, veo un horizonte conflictivo, eh, pero a su vez, por eso te digo, para mí no es tan, o sea, la historia no es tan razonable, Hmm. no es tan racionalizable tampoco.
O sea, me parece un ejercicio un poco fútil también el de darle un sentido al futuro específicamente. Creo que la historia es sobre todo la emergencia de lo imprevisible. O sea, es, una lógica realmente histórica en el sentido de que se hace a medida que se camina, no está tan ordenada. Por lo tanto, creo que puede pasar un desastre, Hmm. pero también creo que puede pasar, y me parece que prefiero pensar en eso, puede pasar lo imprevisible en el buen sentido. Claro. Por haber emergencias de democráticas profundas. Para mí no me parece tan ilógico pensarlo eso. O sea, sí, hoy es difícil de ver por dónde viene, pero está lleno de momentos así y Sí, parece medio anárquico a veces. No sé si muy random lo que voy a tirar ahora, pero todo el movimiento en Kenia que está en un caos, en un caos democrático y que está todo bastante desorganizado porque en un momento se organizaron para ir a ocupar la casa de gobierno por redes, por sí, TikTok principalmente, pero sin consignas claras, ¿viste? Entonces ahora sí, organizan saqueos y demás que tiene que ver más con necesidades concretas. Pero hay algo así medio que no queda claro, nadie lidera, no hay un referente, no hay una sí. dirección tampoco. Entonces, cuando el horizonte es así tan anárquico, yo por lo menos que soy economista, así que ya eso me hace un poco más de centro, como que uno se aferra a las instituciones, ¿viste? Decir como, ay, ya, qué miedo. No parece emerger algo, sino simplemente reina el caos. Claro, yo creo que ahí hay que asumir un nivel de caos necesario para que Aceptar que tiene que haber ese nivel de caos para que emerja algo nuevo. sí, porque para mí lo peor es el control, es la reabsorción de todo lo que hay de diferente o de Puede alternativo. emerger algo peor Y también. sí, y pues ese es el riesgo De también. hecho, el nazismo emerge en una Alemania caótica, Sí, con mucha crisis económica, y no emergió algo, o sea, emergió algo superador por conservadores. sí, A mí eso me da pánico. pero bueno, yo creo que hay que asumir un poco eso. Hay que convertir la angustia en algo más. La angustia es inevitable porque efectivamente hay un objeto que te genera angustia, pero ¿cómo hacer para convertirlo en... ¿Cómo se puede llamar? En Eh, acción. sí, en acción, pero que es en cierta lógica temeraria. Ok. Sí, me parece que sí. Antes se decía valentía, arrojo, eh, pero algo del orden del no cálculo, del tipo de... Hay que arrojarse de alguna manera Claro. si querés que surja algo nuevo. Si querés colgarte el travesaño y salvar las papas, y bueno, sí, me parece que hay que ser más conservador. Bueno, te iba a pedir una conclusión, pero me gustó ese cierre. No sé si te quedó algo pendiente así, te cedo el micrófono, pero me gusta esta idea de arrojarse Sí, a lo incierto. yo creo que hay que tener eso, pero tampoco ser unilateral. O sea, creo que también, yo creo que caos y complejidad. Para mí esos dos elementos, complejidad en el sentido también de, Sí, de por no ej- querer una salida sencilla no, o algo fácil. Tres ni pasos unidireccional. para hacer la revolución. Sí, ni unidireccional. Por ejemplo, yo creo que una cosa también muy fuerte y que antes, por ejemplo, yo no lo tenía con tanta claridad, es el tema de la fuerza de lo conservador también. O sea, es lo contrario de lo que te decía, pero creo que hay eso. La potencia del pasado. Pero no pasado por lo que fue, sino por todo lo que viene de atrás y no se realizó. Las luchas, o sea, Sí, donde nos paramos, que ya se hizo, que ya se probó, que ya se organizó y sí, que algunas cosas funcionaron y sí. otras no. Y otras quedaron como promesas Sí, irresueltas, incumplidas. Por ejemplo, una de las cosas que tengo en mi biografía muy clara es cuando emerge lo indígena como una potencia, bien. por ejemplo. Que fue en el 1992, me acuerdo, cuando se cumplieron los 500 años y ahí viene el zapatismo y viene toda Sí, una cosa, viene después de Bolivia. De repente ese pasado, que para toda la tradición socialista era la prehistoria, sí, el atraso incluso. emergió como con señales de lo que puede ser el futuro. Esa no progresismo de la historia, esa como complejidad, a mí me parece muy interesante. El papel que cumple hoy la iglesia, digamos, el Papa, por ejemplo. Sí, sí, De sí. repente, Es la el líder de iglesia la Internacional Progresista. es una de las instituciones más progresistas del mundo. Hoy la iglesia. Sí,
de repente, o sea, impensado. Cosas, yo tengo un desafío personal que es el de cambiar la valoración que hay sobre la vejez. Yo estoy en una cruzada por desear la Desear ancianidad. la ancianidad. Sí. Eso me parece una gran pelea, por ejemplo. El buen vivir en la ancianidad sería una Yo creo pelea que anticapitalista. Creo que la humanidad siempre tuvo, salvo en el capitalismo, salvo en este paréntesis que es la modernidad y el capitalismo, siempre tuvo a la ancianidad como un valor muy Sí, importante. total. El anciano era el sabio. La ancianidad era que más había Sí, una vivido. forma de transmisión de la cultura también. Hay una lógica contemporánea que para mí es nefasta que invierte eso y es el deseo de juventud eterno. Y es una estupidez. Y sin embargo estamos todos sumidos en eso. Sí, pero uno cuando van pasando los años decís, che, está bueno igual, estoy más tranqui. Yo creo que hay que desear y hay que construir una vejez interesante y digna. Bien. Bueno, muchas cosas hemos dicho. Creo que lo más importante o lo que a mí me queda es esta idea de pensar lo incómodo también, ¿no? Lo incómodo, lo incierto, lo complejo. Uh-huh. Y es un poco las propuestas de estas charlas. Así que seguiremos. Te agradezco mucho por esta hora de reflexiones. Y bueno, recomiendo obviamente todo lo que tiene que ver con crisis. Se pueden suscribir a la revista. Uh-huh. ¿Llega una vez por mes? Cada Cada 2 2 meses. Para mí sí, es como el domingo te sentás así, con algún rayo de sol que te dé en tu departamento y te tomas un mate y lees papel, que hay un valor también en leer en papel y discutir con los autores. Así que eso, gracias y nos vemos la próxima.